hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Podamos leer Josué 4, 18 al 24 que tienen ustedes aquí anotado, y no voy a leer todo el capítulo 4, 1 al 24, es tarea para ustedes, tarea para la casa, y tienen que ayudarnos con esto justamente para confirmar las escrituras. Leemos y dice Josué 4, 18 al 24: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Oh Dios, te damos la gloria, Señor amado Dios. Josué, como ustedes han ido estudiando, se llamaba Oseas, y es Moisés quien le cambia de nombre. Su significado, Jehová es salvación, viene del hebreo, que también es utilizado para que el nombre de Jesús salga. Entonces vemos nosotros que realmente hay un llamado claro en la vida de Josué. Una de las escrituras más conocidas es Josué 1:9, que ustedes ya la han estudiado. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es esta frase la que hizo que Josué, para nosotros, para los creyentes, sea tan famoso. La muerte de Moisés, sin haber entrado en la tierra prometida, es el contexto del llamado de Josué. Por 40 años, sirve a Moisés y está bajo sus órdenes, no esperando ningún premio. Ese es el contexto del llamado de Josué. Fue uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida. Fue uno de los únicos 2 que entraron en la tierra prometida, de los que estuvieron vagando en el desierto por 40 años, después de haber sido rescatados de 400 años de esclavitud. Algunos lineamientos en el que estuvo su vida se puede ver a través del resumen de algunas frases. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Muy valiente, dice el pueblo de Dios. Guarda y haz lo que está escrito en el libro, no temas, no desmayes. Es muy interesante ver que el esfuérzate y sé valiente es algo que Dios le dice claramente. Esfuérzate y sé valiente. Nadie podrá hacerte frente y cosas por el estilo, donde fortalece Dios la vida de Josué. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero cuando el pueblo escucha la voz de Josué diciendo que él tiene el llamado claro de Dios, el pueblo entero le dice: te vamos a obedecer como obedecimos a Moisés. Haremos lo que tú digas, y el que no haga esto morirá. Pero solo te pedimos algo: esfuérzate y sé muy valiente. Qué maravilloso ver que el mismo Dios utiliza palabras que el pueblo después va a utilizarlas, confirmando que todo esto viene de Dios, que todo esto viene del cielo. Fue un hombre de fe y confianza en Dios. Lo demostró cuando participa en la toma de Jericó y caen los muros. Imagínense la fe que se necesitaba para poder creer en esto.
un ejército poderoso que podía vencer a cualquiera. De repente es un ejército que es tan pequeño y no importa cuántos estén al frente, Dios le dio la gracia, el poder para que este ejército cada vez sea más poderoso y pueda vencer a cualquiera. Y de repente el Señor, en vez de decirle, bueno, el ejército va a hacer esto, dice, yo voy a hacer esto. Y yo lo voy a hacer a mi manera. Y la manera es que el pueblo esté dando vueltas y después grite. Y yo voy a tener la batalla ya ganada para ustedes y caerán las murallas de Jericó. Es un hombre de fe y lo demuestra también cuando pasa en el río Jordán. Porque él cree realmente que Dios va a abrir las aguas. Y van a caminar ellos y van a pasar por seco. Así como fue con el Mar Rojo. Mandó en el nombre de Dios parar el sol y la luna casi un día entero para vencer a sus enemigos. Y alguien diría, esto es fe. Esto es fe. Y si ustedes investigan en la ciencia, confirmarán que realmente faltan bastantes horas y solamente la respuesta de las horas que faltan en la historia de la humanidad tienen relación a dos hechos bíblicos. Venció a un total de 31 reyes y la mayor parte de la tierra fue sometida a sus manos. Fue un hombre que se dejó guiar por la palabra de Dios. El éxito de Josué fue resultado de haber creído, confiado y haber vivido apegado totalmente a la palabra de Dios. Puso a Dios primero que todo y que todos. Alentó a los demás a hacer lo mismo. Fue un hombre dependiente de Dios y se evidenció constantemente en su vida de oración. Su fortaleza estaba en la relación con Dios. Vivió consagrado. Constantemente mostró reverencia y temor a Dios. Pero en realidad este libro de Josué no está hablando de Josué. No está hablando de un gran hombre, sino está hablando de un gran Dios que hace lo que quiere con sus siervos. No está hablando de la grandeza de un hombre que podía hacer proezas y maravillas con su fe, porque la fe viene de Dios y no viene de los hombres, porque es un don de Dios la fe. No era un hombre que tenía tanto valor para hacer las cosas, sino que Dios le dio valor al débil, porque solamente el débil puede decir fuerte soy cuando está con el Señor. Y Josué sigue hablando, el libro de Josué sigue hablando de la gloria de Dios y de un Dios que es más fiel que los hombres y que es fiel a sus promesas y que es fiel a sus hijos, para que todo y en todo Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos Josué 4 y volvamos a la lectura bíblica y vamos a leer otra vez Josué 4, 18 al 24. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. El mismo error de lectura que hizo la primera. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí hay un hito que señala un antes y después. Un antes y después. Estaban con un pasado donde 400 años habían sido esclavizados, habían sido maltratados. 40 años habían estado en el desierto
y por su desobediencia no iban a entrar todos, empezando por Moisés, a la tierra prometida. Ese es el pasado para Josué y para el pueblo de Dios en ese momento. Y el Señor dice que ellos pongan un hito, que es una señal que divide un lugar del otro. Cuando nosotros podemos ir caminando por el altiplano y poder ver algunas piedras, lo que a veces llamamos mojones o cosas por el estilo, viene a ser justamente el hito divisorio entre un territorio y otro territorio, entre una población y otra población. Y así vemos aquí que el Señor pone un hito. Y es el hito que está con estas piedras, las 12 piedras que van representando a las 12 tribus de Israel. Y 12 piedras más que coloca Josué, por la orden del Señor, en medio del agua donde estaban los sacerdotes que habían pasado con el arca, donde Dios había abierto las aguas del río y había puesto totalmente seco este lugar, y ellos habían pasado detrás del arca, detrás de los sacerdotes. Había un hito y había otro hito que estaban marcando justamente la división entre el pasado de Israel de 400 años y 40 años más en el desierto para entrar en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Hay hitos en la historia de Dios que aún puede ilustrarnos cómo ha sido el tema del arco iris. Un hito celestial, un hito en el cielo. El Señor hizo un antes y después del diluvio. Y el diluvio trajo un cambio real, y ahí está para nosotros hasta el día de hoy el arco iris como un hito en la historia de la humanidad. De cuando Dios destruyó la tierra con agua, y hizo su promesa y dijo que no destruirá más el mundo de esta manera, pero de ahí empezó una nueva oportunidad para los hombres, con una relación con Dios, con un llamado de santidad y con un apartarse del pecado, porque lo que había destruido el Señor era a causa del pecado que existía en medio de ellos. El pecado de Israel fue constante. Y una vez más aún en el capítulo 7 vemos que el pecado trajo aún un cambio, algo extraño en medio de una promesa del Señor. El Señor dijo claramente: nadie te podrá hacer frente a Josué. Y cuando ustedes estudien el capítulo 7 verán que unos que eran llamados por ellos mismos como una pequeña población, un pequeño ejército, tuvo victoria sobre Josué por causa de que había pecado en medio de ellos. Hubo un cambio. Pero también hubo un antes y después del capítulo 7 en adelante, cuando he sacado el anatema en medio de ellos. Cuando he sacado lo que Dios manda que sea sacado por causa de que Dios lo llamó anatema. Maldición de Dios. Dios no quería que toquen estas cosas y tocaron estas cosas y era maldición de Dios, y ellos tomaron de esto, y realmente el ejército poderoso del Señor aún tuvo una derrota con 35 hombres muertos. Pregunto si en tu vida y en mi vida hay un hito que pueda definir un antes y después de tu encuentro con el Señor. Hay quienes no tienen esta experiencia. Hay quienes no viven esta experiencia de cambio real después de su encuentro con Cristo. Vienen a la iglesia y han cambiado algunas costumbres, pero siguen siendo los mismos del mal carácter. Antes no iban a la iglesia y tenían mal carácter. Antes tomaban, fumaban y hacían tantas cosas totalmente pecaminosas. Y un día encontraron a Cristo, según su historia. Y luego de eso dejaron estas cosas. De repente el baile, la borrachera, el cigarro y cuantas cosas más por ahí, que parecen pecados de alguna forma más evidentes. Pero su hito en la historia no cambió nada realmente en lo profundo, sino simplemente en la fachada. Como los hipócritas limpiaron el plato y el vaso por fuera, pero no limpiaron por dentro, como dice el Señor. Limpia primero el plato y el vaso por dentro, para que lo demás también sea limpiado. Y ahí está el mal carácter. Y alguien decía: pastor, mi hijo tiene un carácter fuerte. Y yo le decía: mentira, es un malcriado y tiene mal
tiene un carácter pecaminoso. Porque no fue educado, no fue enseñado en la disciplina y en el amor. De repente fue maltratado solamente. De repente solamente fue disciplinado y no fue amado. O el amor no tuvo nada que ver con la disciplina. Y fue destruido. Pero no me diga que tiene su hijo carácter fuerte. Simplemente tiene mal carácter. Y posiblemente porque tiene una mala educación. Y alguno de nosotros puede tener una historia parecida. Y tener aún 50 o 60 años y decir, sí, realmente yo tengo tantos años de cristiano y camino con el Señor, pero en su hogar siguen conociendo su mal carácter, su mal humor. Entonces alguien decía, de repente sería mejor que cuando se levante, pongamos alguna traba para que no sea con el pie izquierdo y pongamos un mueble a este lado para que se levante con el pie derecho y le pongamos una Biblia para que pise la Biblia al despertar y cambie esta vida de mal genio. Para no tener que decir cada vez seguramente se despertó y se levantó con el pie izquierdo. Hay hitos en la historia que deben ser evidentes en nosotros. No puede ser que los jóvenes puedan cambiar de vida de alguna forma tan evidente y de repente ya no están en las borracheras ni en la plaza. Y ya no están llegando tan tarde a casa como llegaban antes al amanecer. Pero de repente hablamos con los padres y les decimos, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el cambio de vida de ellos? Hay un hito en su historia. Y de repente el padre, que no es creyente, dice, pastor, ¿sabe qué? En verdad, yo no sé qué pasó con mis hijos. Y el pastor empieza a sacar el pecho y dice, ahora me va a contar cómo vino Cristo a su vida, cuál es el hito en su historia, cómo cambió esta vida. Y el padre dice, ¿sabe qué? Yo no entiendo cómo ha cambiado tanto mi hijo. Pero antes no podíamos dormir porque no llegaba a casa, porque sabíamos que estaba en cualquier parte, o no sabíamos ni siquiera dónde estaba. Ahora sabemos dónde está y llega también tarde porque está en la iglesia. Y seguimos preocupados porque sigue saliendo a cualquier hora, peligrosa, pero solamente dice, sí, también estuve el martes en la iglesia, el jueves en la iglesia y el viernes en la iglesia. Antes se reunía con sus amigos y no ayudaba nada en casa, no lavaba un plato, no ayudaba a su madre en nada, porque era hombrecito. Y ahora es cabeza del hogar futuro de alguna mujer y tampoco lava platos y tampoco ayuda en casa a su madre, porque ahora es cristianito. Los que están entendiendo digan amén. Entonces, si no hay cambio de vida realmente en la vida del joven, no tiene un hito en su historia. El hito que marcó el Señor al cruzar el Jordán con las piedras, con las 12 piedras que el mismo Señor mandó a colocar, era un cambio de historia en la vida del pueblo de Israel y en la vida de Josué. Podemos ver nosotros aún que siguen habiendo vidas que no tienen ninguna historia de cambio. Solo es fachada, otra vez digo. Solo se ven mejor. Ya no practican ciertas costumbres bochornosas que avergüenzan de alguna forma el cristianismo. Son aquellos que eran egoístas antes de venir a la iglesia y ahora tampoco comparten con otros el evangelio que recibieron. Eran egoístas con sus cosas, eran egoístas con su alcohol, eran egoístas con su cigarro, eran egoístas con su dinero. Y ahora que son cristianos, son tan egoístas que ya no tienen estas cosas, pero han recibido el mensaje del Señor, el mensaje de salvación. Han recibido la gracia del Señor y no la comparten con nadie. Y por eso las iglesias aún de buena doctrina siguen vacías en comparación de las herejías. Porque no comparten la gracia de Dios que recibieron, siguen siendo egoístas. Son aquellos que en verdad les encanta su iglesia y disfrutar la paz de Dios en medio de ella. Y aunque un pastor tan maravilloso como el que tenemos, Carlos, puede estar predicando la sana doctrina y la bendición clara respecto al pecado, respecto al juicio de Dios y la ira de Dios, y así como dijo esta mañana, para hacerle recuerdo a los que se perdieron, la enseñanza que nos dio Tito, realmente son aquellos que aún recibiendo la sana doctrina, la disfrutan, pero ni la viven ni la comparten. Son aquellos que no tuvieron un hito en su historia. No hay un antes y después en su vida, porque están disfrutando de tantas maravillas en el Señor, pero siguen pensando en sí mismos.
Y por eso solamente ellos conocen de Dios. Y los que les rodean no conocen a Dios. Son aquellos que aman y amaban tanto sus propias vidas. Se amaban tantos que no estaban dispuestos a negociar. Y si alguien venía y les decía, ¿sabes qué? Tú no eres mi amigo, toma conmigo. Decía, claro, aceptación, también tomo contigo. Y tomaban y disfrutaban ahí el amor de los amigos, la aceptación de otros. Si había que decir groserías, si habría que reírse del racismo, de estar en contra del presidente indio o del presidente gringo, estaban ahí al medio diciendo cualquier cosa, o del gringo o del indio, pero iban a quedar bien con los amigos, iban a estar cómodos con ellos. Pero un día encontraron a Jesucristo, supuestamente se convirtieron y están asistiendo a la iglesia, y son años que asisten a la iglesia. Y en la iglesia están diciendo aleluya, pero salen otra vez con sus amigos y en vez de compartirles de Cristo, siguen buscando la aceptación de ellos y siguen hablando mal del gringo o del indio. Porque no hay un hito en su historia. No hay un momento de conversión. Y siguen tratando de ser aceptados por otros. Y en vez de compartir con los demás el evangelio, aunque sean despreciados por el mundo, siguen siendo ese tipo de cristianos que la gente dice, oh, tú eres un cristiano estupendo. Yo detesto a los cristianos, pero tú eres un cristiano tan diferente. No estás hablando de la ira de Dios. No estás hablando del pecado todo el tiempo. Es tan agradable estar contigo. Se puede hablar de fútbol, de política y de todo. Y aún tienes un lineamiento igual que el mío, racista. Eres un cristiano muy agradable. El hito en la historia verdadero, en la vida del creyente, debe ser tan evidente primero en casa. Mi esposa debe estar viendo que justamente Cristo vino un día y que un antes y después en mi vida es real para ella, y que ella no disfruta mi religiosidad porque tenemos ahora una costumbre que es un poquito más aceptable que las borracheras de antes, sino que sabe que no es un tema de costumbres ni religiosidad, sino que Cristo vino en verdad a mi vida, que vino realmente a mi ser, y que aunque soy un pecador simplemente como todos, estoy luchando contra mi pecado todo el tiempo, y si me caigo me levanto, pero no va a pagar ahí el precio de mi pecado, ni va a estar sufriendo por causa de mi falta de consagración, porque va a seguir el Señor obrando en mi vida. Y voy a luchar contra el pecado hasta la sangre, por más que sigo siendo un pecador, porque hubo un hito en mi historia, hubo un momento real en mi vida, donde conocí a Cristo, y de ahí en adelante la cosa fue diferente. Pero no fue diferente para la iglesia que me ve, fue diferente primero para mi casa. Fue diferente porque tengo tiempo para mis hijos, aunque pueda tener tanto trabajo, porque para ellos es la diferencia. Ellos son los que van a dar testimonio en el cielo, no la iglesia entera, ni los que me escuchan. Ellos darán testimonio real de mi vida. Y cuando esté en su presencia, el Señor recibirá a un pecador como yo, a un pecador como tú, diciéndole primero, ¿y cómo está tu cónyuge? Y luego dirá, ¿cómo están tus hijos? Y luego dirá, ¿cómo está lo demás? Y no importa que seamos pastores. El Señor empezará igual, porque el juicio comienza en casa y esta regla será todo el tiempo igual. Así el mundo será juzgado, pero primero juzgará la iglesia. Así será juzgada cada vida, pero primero me juzgará el Señor con mi esposa y con mis hijos. Si no hay un hito en tu historia, es maravilloso tiempo, porque aún la tristeza según Dios es para arrepentimiento, y el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, justicia y juicio nos lleva al arrepentimiento para salvación con tristeza. No importa cuánto nos revolquemos en gritos y caídas de espalda, el fruto del Espíritu no viene simplemente por sensaciones. El fruto del Espíritu es verdadero, es real, y transforma de tal manera que la gente cambia de vida. No cambia de costumbres, cambia de vida realmente. Y cuando cambia de vida, entonces no le importa haber dejado de ser quien es. Un hombre me decía, ¿sabes qué? Mi mujer me conoció así, ahora me he convertido, yo era peor. Y le digo, el Señor no te ha mandado a ser el mismo, quitando algunos defectos de tu vida. El Señor te mandó a morir para que Cristo viva.
El Señor te mandó a no ser tú. Porque tu esposa no te necesita con tu carácter ni como eres. Tu esposo no te necesita como eres y como fuiste siempre. Tus hijos no necesitan realmente ver tu vida tan reflejada y que si fuiste formado así, viviste así. El Señor quiere tomar tu vida y que haya un hito tan claro que sea sepultado por piedras y ahí quede tu vida y la mía y reflejemos a Cristo. No existe más. ¿Qué llamado tan grande? Sí, es un llamado muy grande. Y alguien diría, pastor, ¿y usted ya lo ha logrado? No, no lo he logrado, estoy en pañales y soy el pastor de la iglesia. Pero no hay otro llamado. No hay otra forma de presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, estoy aquí, Señor. Y en verdad te conozco. Y en verdad te he conocido. Algunos amigos me decían, cuando me he convertido, y yo conocía sus vidas, y yo decía, ¿y en qué te has convertido? En cristiano. La Escritura dice que nos convertimos de las tinieblas en las que vivimos a su luz admirable. Pero si nuestra vida está negociando entre tinieblas y luz, por cualquier motivo, posiblemente no hemos nacido de nada. Algún hermano decía, pastor, no puedes seguir predicando lo mismo. Cada vez que vamos a escucharte, alguien dice, mal día para venir. Pero ¿no es acaso real que si yo tengo una enfermedad terminal y voy a morir, no es real que el médico debe ser por lo menos misericordioso para decirme, usted va a morir y tiene tanto tiempo de vida? No es urgente para que yo pueda pararme y decir, oh Dios, tengo que pedir perdón a mi madre, tengo que besar a mi padre, tengo que decir que amo a mi hermano. Oh Dios, arreglaré los papeles que tengo que arreglar. Voy a arruinar la vida de mi esposa si tengo tanto desorden y no hay un solo papel que le diga que le estoy dejando algo. No puedo seguir dejando las cosas en manos de mi abogado. De repente mi abogado el día que muere no va a hacer ver nada a mi familia. Si voy a morir pronto es mejor que deje en manos de cada quien lo que corresponde. Yo necesito saber que estoy con una enfermedad terminal, que me estoy muriendo, y empezar a solucionar cada cosa. Pero si el predicador nos va a dar un masaje a la conciencia, en vez de decirnos, de aquí nadie sale vivo y todos estamos destinados a la muerte, y moriremos un momento u otro momento, no necesitamos estar ni enfermos ni viejos para morir, solo necesitamos estar vivos. Pero la ira de Dios es ahora, y también es venidera. Y una vida que no es consagrada al Señor, que no tiene ese fruto de salvación, no tiene salvación. Y aunque la fe no puede ser manejada en un concepto de que voy a salvarme por mis obras, porque no hay salvación por obras, los salvos viven las obras que Dios preparó de antemano para que anden en ellas. Y si nosotros no andamos en las obras que Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas, entonces nunca le conocimos. La salvación es por gracia, pero la fe sin obras es muerta. La salvación es por gracia, pero si no hay santidad, no hay salvación. ¿Qué llamado para nosotros? Simples pecadores. Pero si seguimos caminando, sí Señor, soy débil, soy hombre. No, sí Señor, soy débil, soy mujer. No Señor, tú sabes que siempre lucho contra este carácter, Y no nos estamos rindiendo delante del Señor, diciéndole, Señor, ¿sabes qué? No importa quién soy. Yo necesito nacer de nuevo. Sálvame, Señor. En verdad te necesito. Y empiece en nuestra vida realmente a ser levantada una piedra, otra piedra y otra piedra. Y tengamos 12 piedras levantadas. Y digamos, Señor, de aquí en adelante viene una nueva vida. Porque en verdad me rendí a ti. Quiero darte esa mala noticia. La mala noticia es que tienes una enfermedad terminal. Y esa enfermedad terminal se llama pecado. Y el pecado trae la ira de Dios sobre tu vida. Pero solamente la cruz del Calvario da salvación. Y cuando viene la cruz del Calvario en nuestra vida y nos da salvación, hay una evidencia. Y es la evidencia del fruto del Espíritu. Y no es que me sacudo o hable en lenguas. Porque el fruto del Espíritu es amor.
Y el amor tiene paz, tiene gozo, benignidad, no tiene mal humor, no tiene mal genio. Y el fruto del Espíritu se evidencia en los salvos, no para salvación, sino porque son salvos, se evidencia el fruto. La buena noticia es que hay solución, que hay un sacrificio por tus pecados y los míos, que hay perdón, que hay misericordia, y cada uno de nosotros la ha vivido y la vive. Pero sin santidad no hay salvación, y sin santidad nadie verá al Señor. Y tú y yo tenemos la posibilidad hoy día, si no hemos tenido este hito en nuestra historia, del antes y después, que sea real ahora, y que sea buen día de salvación. No importa cuántos años tienes de cristiano, no importa cuántos años de cristiano tengo yo, que hoy sea el momento donde delante del Señor digamos: Señor, te necesito en verdad, y no voy a caminar más como soy, ni voy a creer que soy un buen religioso. Yo te necesito, Señor, para que haya un cambio real, porque acepto tu salvación en verdad. Josué no era un gran hombre, Josué tenía un gran Dios. Tú tienes un gran Dios, yo tengo un gran Dios, y su misericordia está presente hoy día, y su salvación puesta delante de nosotros. Ponte de pie, oremos, clamemos al Señor. Dile al Señor ahí donde estás: Dios, te necesito. Ponte de pie, clama al Señor. Oh, Dios. Cada vez que mi hijo o mi esposa me dice: te estás olvidando de esto, no me estás cuidando, o papi, esto no era así, y tú te comprometiste, vengo a decir: Señor, ese hito en mi historia que transformó mi vida, tu cruz es mi hito, pero de ahí empezó una nueva vida. Y así como le dije algún momento a mi hijo o a mi esposa: si has conocido un hombre que ha sido transformado por el Señor, hoy día conocerás uno más transformado, y mañana uno más transformado, porque la obra del Señor no se quedó ahí en tu vida. El hito no fue para quedarte ahí, en tu gloriosa salvación que recibiste un día. La obra no se quedó ahí. El Señor sigue transformando y matando mi vida como la tuya, para que reflejemos el carácter de Cristo. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.